Capítulo 29. En busca de un Loud. Supervivencia del más albino. Retrospectiva desde Lincoln. Más albino. Retrospectiva desde Lincoln. Es un poco incómodo y vergonzoso, pero me encuentro siendo guía y siendo llevado al lugar donde pasé mis días de niño. Allí, donde fui educado y criado con tanto amor. Seguro resulta raro el que me sienta incómodo y con cierta vergüenza, ¿verdad? Al ir a un lugar donde puedo decir francamente que es el único lugar donde guardo la mayoría de mis mejores recuerdos. Pero, es así, y las razones son más simples de lo que se podrían creer. Realmente la vergüenza y la incomodidad no surgen exactamente por ir a donde me dirijo, sino, más bien, surgen por la manera en que estoy siendo llevado, ya que, ahora mismo, una hermosa y bella joven, va a mi lado, pegada a mí, con ansias y emoción de llegar a una casa, a la cual, una vez pude llamar, mi hogar, mi ruidoso hogar. Exactamente, ¿quién es la joven que me acompaña? Bueno, ella es, simplemente es, mi niña, mi hija, mi pequeña, mi princesa, mi pastelito, mi todo, una de mis 10 maravillosos hijos, la segunda mayor si somos exactos, y la única en mi relación con mi hermana mayor Lenny, nuestra hija Liena. Sí, lo sé, enfermizo, ¿cierto? Pero, bueno, ahora con eso aclarado, ¿dónde está lo vergonzoso e incómodo de la situación, además del incesto? Bueno, solo digamos que, desde que mi niña, Liena, tuvo la oportunidad, se aferró a mi brazo, abrazándolo cariñosamente, amistosamente y empalagosamente, poniéndolo en contacto con su delicado ser. Ciertamente, una acción muy distintiva que haría su madre para conmigo. Pero, bueno, dejemos eso de lado y aclaremos, ya que, seguramente aún no se explica, el porqué de mi vergüenza e incomodidad, ¿verdad? Bueno, como debería poner esto sin que suene mal, desde que mi hija, Liena, me tiene abrazado, de esa manera algo llamativa, he podido notar, gracias a mi brazo, su crecimiento, y lo grande que es, creo que con eso se da a entender fácilmente a lo que me refiero, ¿verdad? Estoy casi seguro de que es tan grande, como su madre a esa edad. Bueno, mejor evito estúpidas comparaciones, dan una imagen mental demasiado clara para un solitario como yo, y eso es bastante malo. Pero, como decía, sinceramente es demasiado embarazosa la situación para mí. El que mi brazo estuviera claramente en contacto con el voluptuoso pecho de mi hija, me ponía incómodo y realmente avergonzado, ya que, me permitía conocer sobre su feminidad, su suavidad y su propio desarrollo físico. Honestamente, me hubiese gustado cortar con esa situación, donde me hallaba atrapado entre la vergüenza y la ligera inmoralidad, pero al ver a Liena tan cómoda y a gusta, me era imposible hacerlo. Sonriendo ya rendido, me permití seguir prisionero del afectivo abrazo de mi hija, mientras admiraba su alegría, al tiempo que se aferraba aún más a mí, estrujando y enterrando mi brazo en su notorio pecho, aún más. Una pequeña contradicción apareció en mí al estar en esa situación, ya que, una parte de mí se sintió feliz, y la otra avergonzada. Obvio y por supuesto, y antes de que se diga o piense algo, mi felicidad estaba ligado, al saber que para Liena aún era alguien importante en su vida, pese a todo lo sucedido. Y bueno, mi vergüenza, no hacía falta recalcar que era el que estuviese sintiendo los atributos de mi hija a primera mano. Lamentablemente, si tuviese que pensar sobre qué sensación era más fuerte, odiaba admitirlo, pero era la vergüenza, ya que, ahora al estar tan pegados con Liena, mientras teníamos un andar bastante irregular, el movimiento, la fricción, el contacto y la presión en la que se hallaba mi brazo por parte de, digamos, unos malvaviscos de gran tamaño, me brindaban una clara, detallada e informativa sensación de volumen y suavidad de estos, que, gracias a mi maldita imaginación de dibujante, me daban una imagen muy limpia y demasiado gráfica de cómo eran o serían ese par. Por suerte, mi vergüenza fue diluyendo, cuando al cabo de unos pasos más, la silueta de mi viejo hogar apareció frente a mí, entre la oscura postal de la noche y la luz artificial producida por las desgastadas farolas. Mi sonrisa no pudo evitar aflorar con tanta emoción al ver aquella vieja casa, ya que, al tener a Liena a mi lado, me brindaba una sensación e ilusión de que estaba regresando a formar parte de esta entrañable y caótica familia, que éramos los Loud. Mientras esa ilusión jugaba con mi corazón, pronto me vi perplejo y asombrado, al notar y distinguir una imagen un tanto distinta de la que tenía de este viejo hogar, en mis días previos. La imagen desgastada y, quizás, algo descuidada, había sido desplazada y maquillada por varias decoraciones, pinturas, arreglos florales, telas elegantes y a juego, globos y demás artículos y elementos que, embellecían y resaltaban el semblante de una fiesta o celebración, enalteciendo una belleza que normalmente no tenía aquel viejo inmueble. La estupefacción se reflejaba en mi rostro como en mi mirada, al encontrarme con tan encantadora imagen, muy poco acostumbrada, para con aquel viejo hogar mío. Mi sonrisa no dejó de crecer en mi rostro, para pronto convertirse en una carcajada, al darme cuenta de quién era la autora y la responsable de tan hermoso y deslumbrante trabajo. El nombre de Lenny se dibujaba en mi mente, al ver semejante escenario, confeccionado y organizado, para lo que sería obviamente, el aniversario de nuestros padres. No había manera de confundir tal trabajo hecho por Lenny, donde su talento innato salía a relucir en lo que se refiere a buen gusto y estilo.
Aunque, eso no era lo único que evidenciaba su labor, también estaba ese detalle tan distintivo en ella, que exponía su tan característica esencia, de inocente torpeza y despiste, puesto aún faltaba un día para la tan ansiada celebración, y Lenny lo estaba anunciando como si fuese hoy, dado a los escritos visibles. No pude evitar sentir cierta gracia por ese hecho, ya que, solo me dejaba notar y saber que mi hermana mayor, que mi querida Lenny, seguía siendo la misma de siempre. Lenny, no has cambiado nada, en todos estos años, dije tenuemente y sonriente, una frase que solo dejaba notar mi cariño y aprecio hacia mi hermana mayor. Lena, quien notó mi expresión al mencionar el nombre de su madre, no pudo evitar verse encantada y entusiasmada por ello. Sonriéndome con una imagen calcada a la de mis recuerdos, Liena me miró expectante con un ligero aire risueño. Al ver a Liena con esa imagen, tan familiar a la de mis recuerdos, una sensación o un instinto propio, me empujó a actuar como en aquellos días, tomándola de la cintura, para levantarla como si no pesara ni un solo gramo, aparte del suelo a Liena. Claro y por supuesto, ella se vio avergonzada de mi sorpresivo acto, y lo evidenció, en un intenso sonrojo, que iluminó completamente su confundido rostro. Yo, que aún me veía algo conmovido por los recuerdos de mi vieja vida, le sonreí a Liena con el aire de aquellos días, y ella al verme, apartó la mirada de mí tímidamente. No pude evitar reír un poco por ello, cosa que a Liena pareció no agradarle, ya que me reprochó con un puchero, aunque, pronto, no pudo evitar sonreírme con ese aire cómplice e inocente. Su expresión de alguna manera me atrapó, y me llevó a ver a esa pequeña niña de aquellos días que, a base de gestos, siempre me decía te quiero papá. Embriagado por la sutileza de esa nostalgia, abracé a Liena exponiendo mi propio anhelo y deseo. Unos pocos segundos duró ese abrazo que me permitió experimentar un fragmento de mi pasado, y pronto recobré la compostura de mi realidad, al sentir una doble sensación de suavidad al chocar contra mi pecho. En un chasquido recobré el sentido, y pronto me percaté de que yo ya no estaba abrazando a la misma niña de mis recuerdos, sino a una versión mucho más crecida y desarrollada de ella. Apartando a Liena de mí, aún sin romper con mi abrazo, pude observar cómo ella no sabía cómo reaccionar ante mi afectivo acto. Liena se veía nerviosa, tímida, feliz y algo confusa, sin poder mirarme al rostro. Lo primero que se me vino a la mente en ese momento, es que me excedí e hice algo estúpido. Rompiendo delicadamente con el abrazo, mientras dejaba a Liena en el suelo, me disculpaba con ella por mis acciones impulsivas. Liena, aun con el aire de la vergüenza y timidez en su imagen, me miraba en desconcierto por mi comportamiento cambiante, pero pronto sonrió, y escribió en su tableta. Sabes, yo, ya no soy una niña, dijo con tono mecánico, la tableta de Liena. Me ardieron las orejas de vergüenza ante lo que Liena dijo, y no pude evitar darle la razón por mi desliz mientras agachaba la mirada. Aún así, mencionó la joven con su tableta poniéndose frente a mí. Levanté la mirada frente a la expectante frase, y pronto para mi sorpresa, me encontré a escaso centímetro del rostro de Liena, quien con una sonrisa pícara lograba llamar toda mi atención. Realmente extrañaba que me levantaras en tus brazos y me abrazaras, jeje, después de todo, tus abrazos son los mejores del mundo, papá, dijo Liena sonriendo en silencio mientras su tableta hablaba por ella. Un nudo en la garganta se me formó, y casi se me escapó una lágrima. Sonriendo torpemente no pude evitar agradecerle en un susurro a mi niña. Liena, satisfecha por mi expresión y reacción, se sonrojó ligeramente con una mirada gentil, y pronto con sus manos repitió esa frase que ella de niña solía repetirme siempre que podía. Te quiero papá. Conmovido, al ver ese acto de mi hija, no pude evitar acariciar su cabellera, mientras recordaba todo el tiempo transcurrido desde que vi esa frase. Pero, pronto traicionado por un anhelo propio dije algo que deseaba poder oír. Aún espero escuchar tu encantadora voz, cariño, mencioné inocentemente. Liena, me miró, y no supo cómo reaccionar ante mi frase. Perpleja ante las palabras que enuncié, solo parpadeó anonadada buscando certeza de lo que oyó. Percatándome de lo que había dicho, pronto hice la mirada a un lado mordiéndome la lengua, al ser consciente de mi pretencioso deseo inconsciente. ¿Cómo lo supiste?, propuso una voz propia de la tableta, luego de que Liena ansiosa escribiera erráticamente en ella. Me vi un tanto nervioso mientras rascaba mi nuca, sin saber cómo expresar el conocimiento que tenía de ella. Bueno, dije antes de decir mi verdad. Siendo honesto, nunca pude dejar de estar pendiente de mi familia, sonreí de manera simple, mientras pensaba en ella, y en todos los Lowood. Las palabras que dije iluminaron el rostro de Liena, quien luego de sonrojarse volvió a escribir en su tableta totalmente centrada en ella. Es vergonzoso saber que quieres oír mi voz, frunció los labios Liena, con timidez. Y más ahora, jeje, no creo que pueda, pero si me das un poco de tiempo y te quedas a mi lado, te prometo que te daré una mejor bienvenida a papá. Dijo nuevamente la voz de la tableta, que ligeramente temblaba en mano de una enrojecida Liena. Al oír aquel enunciado, me llené de ilusión, pero muy dentro de mí, sabía que el tiempo no sobraba, y menos aquí. Un suspiro algo derrotado di y pronto solo mentí. Lo estaré esperando ansioso, cariño. Dije con ilusión y con farsa a mi niña, para mantener la esperanza en ella. Luego de ello besé su mejilla, y sin más me dirigí al viejo hogar familiar.
Hogar familiar. En la entrada del hogar, el ingreso se tornó algo complicado, y no porque la puerta estuviera con pestillo, esto lo solucionó fácilmente Liena, gracias a la habilidad, quizás heredada por su madre, del poder abrir cerraduras, candados, pestillos y demás objetos con seguros, sin problema, y con solo un pasador. Realmente era un alivio saber que usan su poder para el bien. Pero, bueno, como decía, el verdadero problema que complicó la entrada al hogar, fue que la puerta se atascó. Sí, algo muy low, muy aleatorio y algo que me sucedería solo a mí. Pero, bueno, pudimos ingresar, luego de que invertirá un gran esfuerzo en abrirla. Liena, al ver cómo terminé luego de luchar con la puerta principal, me hostigó a retomar su propuesta sobre una ducha. Yo sinceramente tenía mis dudas, pero notando mi estado sudado accedí, y me dirigí al baño. Aunque, antes le consulté si podía intentar encontrarme algo que pudiese usar, ya que, lo que traía puesto no era una opción. A Liena no le tomó mucho tiempo encontrarme algunas prendas y me las trajo enseguida. Aún así, hubiese agradecido que Liena tocara antes de entrar al baño, ya que, me estaba desvistiendo, y ser encontrado semidesnudo no es algo divertido que digamos, y lo digo por experiencia. Aunque, bueno, eso me trae viejos recuerdos de esta casa, y la poca privacidad que había, y ver a Liena avergonzada y enrojecida hasta las orejas fue bastante hilarante. Sin más, riendo solitariamente me duché sin complicaciones, me cambié sin problemas, y salí del baño. Al cruzar la puerta blanca, pronto me vi sorprendido, al encontrarme con una inesperada intrusa en el pasillo. Una gata, muy familiar, se hallaba sentada en el medio del corredor mirándome fijamente. No fue difícil darme cuenta que, esa gata, era aquella atigrada que frecuentaba mi hogar. Su mirada despectiva, sin dudas, me ayudaba a recordarla. ¿Cómo llegaste aquí?, murmuré para mí mismo, al tiempo que recordé verla días antes, cuando escapaba de la casa Loud para ir a mi hogar. Intentando acercarme para hablarle, como los viejos conocidos que éramos, quise acariciarla. Pero, antes de siquiera poder entrar en un rango que me permitiera tocarla, me bufó con tanta rabia que me provocó escalofríos, y luego de esto, se marchó del lugar, esfumándose de mi vista. Aunque, no lo hizo sin antes bufarme nuevamente mientras me miraba con recelo. Eso, fue una amenaza. Me consulté extrañado. Pensé que estábamos, o habíamos estado, en buenos términos, la última vez, me mencioné, mientras lentamente iba por las escaleras. Bueno, aunque esto lo aclara, es esa gata, sin dudas, dije sin error, sabiendo que tenía la misma actitud de siempre. Puede que ella estuviese, buscando a Charles. Me consulté mientras bajaba el último escalón. Jajaja, si es así, jajaja, tienes una buena secuaz Charles, jajaja, no suena nada mal, como premisa para una historia, mencionaba sonriente, mientras pronto me ponía a pensar, si acaso esa gata me estuvo siguiendo hasta aquí. No, imposible, murmuré con escalofríos. Creo que, no debo molestarla, me mencioné para luego reflexionar. Me pregunto, ¿así que Charles desapareciera la molesto? Mencioné, al tiempo que una Liena alegre, y ligeramente ruborizada, reaparecía con unas galletas y algo de leche para compartir. Gata reacia. ¿Dónde y con quién estará ahora ese San Bernardo? Se consultaba la gata de atigrado pelaje, mientras repensaba en la extraña situación en la que se hallaba, gracias a lo sucedido en los últimos días entre el albino y su can. ¿Por qué están en esta casa, y con todas esas personas? Se cuestionó la gata por el cambio tan llamativo que sucedió recientemente en su vínculo con aquel can y su amo. Días antes, sobre una cerca de madera, una atigrada y reconocida gata callejera, reaparecía luego de un tiempo de ausencia, en un sitio muy frecuentado por ella y, al cual, no había regresado recientemente de visita. Merodeando con la gracia y elegancia propia de un felino, la gata se trasladaba con gran agilidad por la escasa superficie, mientras en su mente aún persistía la imagen de aquel albino deambulante sin su can. Sacudiendo su cabeza para no distraerse por aquel hecho que la tenía algo intrigada, la gata se dispuso a buscar a su compañero canino. Aunque antes de hacerlo, no pudo evitar notar la extrañez del lugar, cuando solo calma se percibía en todo su entorno, algo que era verdaderamente incoherente, cuando es el hogar de un bullicioso can, que era un gran alborotador en su tiempo a solas. Pronto una incomodidad se manifestó en la gata erizando su pelaje ligeramente, al paso que un escalofrío recorría su lomo. La gata estaba segura que esas sensaciones eran un combinado de cosas, que involucraban al San Bernardo y a los viejos recuerdos de su vida, pero evitando agobiarse con malos pensamientos, la gata lo obvió y continuó con su andar, mientras su mirada desconfiada y cauta inspeccionaba su entorno, al tiempo que recaía, una y otra vez, frente a un lugar muy específico y significativo para ella, que estaba entrelazado con sus viejos recuerdos. Sus ojos pequeños y sutiles, de tinte claro, y de pupilas rasgadas, que se encontraban divisando con sutileza aquel sitio con historia para ella, no le permitieron esconder su expresiva mirada, donde la molestia, la preocupación, el recelo y la duda, se manifestaron con gran claridad, al apreciar un enorme inmueble que, con una atmósfera muy similar a un lúgubre pasado, volvían desagradable su situación. Disminuyendo su marcha hasta quedarse inmóvil frente a aquel enorme edificio, la gata lo contempló por un ínfimo momento más, recordando la misma atmósfera de calma y silencio que solía tener, cuando ella lo tuvo que considerar su hogar. La imagen de
aquel inmueble se ilustró en sus ojos y, de repente, de manera súbitamente la gata expuso sus garras, como si buscara defenderse de sus propios y agobiantes recuerdos. Un ligero jadeo dejó escapar, para luego sacudir su cabeza buscando disipar sus sensaciones, al tiempo que volvía a reflejar en sus ojos aquel incómodo lugar y a su tan calmada atmósfera actual, similar a la de sus recuerdos. Silencio y solo silencio, de tono sepulcral y de sensación de abandono, percibía el felino en aquel enorme inmueble, que pese al lujo que se exhibía desde su exterior, parecía hallarse, como una vez hace tiempo atrás se halló, en el olvido, dudando de si era verdad, sobre lo que se exponía, ahora en aquel edificio en una nueva actualidad, tan diferente de lo vivido recientemente, pero muy similar a su pasado. La gata se mantuvo unos pocos minutos más en su sitio observándolo, y esperando que todo cambiara, y volviera a ser como usualmente había sido en el último tiempo, donde una distinta sensación de calidez emanaba de ese inmueble, y donde un enorme, entusiasta y demasiado emocionando can, venía a recibirla gratamente, alegre de verla otra vez. Pero, sin importar nada, nada cambió, el silencio era una atmósfera inamovible, y su querido compañero canino no apareció para alegrarle su vista. ¿Acaso él no está? Algo abatida se la vio a la gata, ante lo que mencionó, y más sabiendo de su propia soledad. Un ligero bufido soltó para sí misma, como si de un reproche se tratara, y luego, volvió a contemplar la tortuosa sombra de su pasado, con la forma de aquel inmueble frente suyo. Unas ligeras dolencias en ella comenzaban a brotar, cuando miraba con cuidado aquel edificio, y esto, no era de extrañar, ya que, aquellas sensaciones eran las marcas de lo vivido. Agitando su cabeza para no perderse en sus temores, la gata se mantuvo firme en su presente, y en la búsqueda de su amigo canino. Pronto, proponiendo un agudo maullido, la gata dio señales de su presencia en un incoherente silencio en pleno día y buscando atraer a su amigo. Su llamado marcó sin duda su presencia, y pronto gracias a este, vio aparecer a su única familia, a su único amigo y al único ser en quien confiaba y quería, aquel enorme can de babeante sonrisa. La gata se alegró al verlo, aunque pronto esa emoción se torció en tristeza, al ver cómo esa presencia canina se esfumaba en un solo parpadeo, ya que, solo se trataba de una farsa, formado de los cientos recuerdos de la misma gata que, jugándole una ilusión, le permitieron soñar con su propio deseo, que discrepaba con la realidad actual que tenía enfrente, donde ella estaba sola. No hubo dudas de que ese hecho la abatió mucho más, y más cuando se expuso, que sin ese adorable y algo efusivo can, en su vida, no había nada más que soledad y solo días sin nada que esperar. Era una dura y lúgubre lección para la gata aquello, aunque ésta siempre lo supo, pero eso no evitaba que su ánimo se oscureciera un poco por eso. Pensando en marcharse, la gata pronto discrepó con su propia idea, ya que, aún no tenía el paradero de su compañero canino quien, al no estar aquí, o con su compañero de casa, ella no tenía idea de dónde podría estar. Su pelaje erizándose frenéticamente de rabia, al tiempo que una mirada de recelo se formó en ella al considerar lo peor, y que fuera culpa de aquella persona que compartía su vida con el San Bernardo. ¿Dónde está él?, proponía súbitamente en su mente la gata molesta, para pronto ser sorprendida por un sonido en seco de un golpe. Alertada por aquel tosco y brusco sonido, la gata imaginó que podría ser su querido compañero canino, quien reapareciendo nuevamente realizaba un típico alboroto. Marchando en dirección de aquel sonido, que la gata con certeza notó venía de la puerta principal, ágilmente bajó de la cerca para adentrarse por el enorme inmueble a través de una pequeña rendija abierta de una ventana. La oscuridad se presentaba en todo el interior del inmueble cuando ingresó el felino, pero no llegaba a ser un inconveniente para la gata ir a través de esa tiniebla. Aún así, esa oscuridad resultaba ser un estímulo inconsciente para las pesadillas del felino, que brotando uno tras otro, le recordaron unos pocos hechos de su pasado, donde revivió un insoportable hedor, una lluvia de alaridos y lloriqueos, y la tensa atmósfera de miedo e impotencia que agobiaba a todo prisionero de ese hogar. Aquellos aberrantes hechos revivían con fuerza ante la soledad de la gata, y le provocaban recordar que aquellos sucesos estaban fuertemente arraigados en su mente como en su corazón, formando parte de ella. ¡Qué linda y encantadora gata! Una voz que contradecía su intento de calidez se emuló en la mente de la gata, para finalizar con una delgada y fina sonrisa, que lejos de ser amistosa se mostraba inquietante. Los ojos de la gata se pusieron brillosos, al recordar varias aberrantes situaciones que, fugaces, se exhibieron en su mente, al pasar a través de aquel inmueble, pero pronto cuando parecía frenarse para ser ahogada por sus traumas, el golpe en seco de la puerta principal, la llamó a seguir avanzando, y a dejar sus fantasmas tras suyo. Casi se vio el alivio reflejándose en los ojos de la gata, al sentirse liberada para ver a su querido compañero canino, aunque esta sensación de reconfort se vio truncada, cuando tras la puerta, aún cerrada, pudo notar, no a un can, sino a una persona, que murmurando o refunfuñando sobre no tener la manera de ingresar a su propia casa se quedaba tras esta pensando y divagando. No fue complicado para la gata suponer que aquel individuo era aquella persona que vio momentos antes, aquel que el San Bernardo amaba y adoraba como ninguno, aquel extraño y peculiar albino. Aunque lejos de darle alivio, esto no hizo más que provocar un sentido de alarma y recelo en la gata, ya que, al verlo nuevamente a él sin el can, le provocó desconfianza como rabia. ¿Dónde está él?,
Esa frase repitiéndose e inundándose con rabia apareció en el felino, quien ya había dejado atrás su debilidad, volvió a sentarse en su amigo San Bernardo. Desde ese momento la gata ha estado siguiendo al albino a escondidas, en busca de su compañero canino, lo cual no fue dificultoso, pero sí lo fue intentar acercarse nuevamente a su compañero canino, ya que, este estaba siempre rodeado de un grupo de personas desconocidas. ¿Por qué el cambio tan repentino? Consideró la gata al recordar los agitados días que pasaron sin su compañero canino, donde se encontró con algo nuevo por parte de aquel albino, y donde el número de personas en el entorno del can aumentó exponencialmente. Ahora es más difícil acercarse a ese cachorro, supuso la gata mientras trepaba el exterior del inmueble, y pensaba en una persona que vio y reconoció entre aquel grupo de niños. Así que, no era una coincidencia, tú tienes relación con ese hombre, pensó la gata mientras se mostraba suspicaz al recordar a la infante de aquella peculiar noche. Mientras, el felino divisaba desde la altura su panorama de vigilante, por lo bajo un suceso relacionado indirectamente con ella iniciaba. Lincoln. Un tiempo breve pasó, desde que salí de la ducha, y aún tenía el cabello ligeramente húmedo, y me permitía esperar a que se secara, mientras hablaba con Liena sobre ella, su día a día con Lenny, y la familia. Un buen momento de padre e hija tuvimos, donde algunas anécdotas surgieron sobre mi vida de joven, donde obvio no dije demasiado para no comentar sobre lo del incesto, mi paternidad múltiple, y bueno, todo lo malo de mí. Realmente era un momento que iba a apreciar siempre, y más cuando era consciente de que mi tiempo aquí estaba más cerca de finalizar. Pronto un silencio algo pronunciado apareció en mi charla con Liena, el cual parecía ser de alguna manera el pie inicial para mi partida. Ok, creo que ya es momento de retirarme, mencioné con un ligero vacío interno, al tiempo que me ponía de pie, me colocaba una gorra y finalizaba el tiempo padre e hija. Liena obviamente me miró cuando dije eso, y no pudo evitar verse intranquila al saber que me estaba marchando, ya que, posiblemente, y en la manera en que lo dije, se sentía como un para siempre, y sinceramente, no podía negar que no fuese así. Impulsivamente Liena tomó de la manga de mi prenda prestada y me miró con unos ojos esperanzados en que me retractara de mi acción. Era conmovedor ver a mi hija actuar así pese a todo, pero, aún así, no podía retribuir sus esperanzas, ya que no había lugar para mí en la familia. Así que, con una sonrisa algo gastada y mi mano acariciando su cabello, como cuando era una niña de un solo dígito, me negué a su petición. Estaba muy seguro que ella entendió el significado de mis acciones, aunque como era de esperarse, se negó a aceptarlo, y me abrazó fuertemente, al tiempo que algo se escuchó, algo de tono tan endeble y sutil que, sinceramente podía ser solo mi imaginación, o la voz de mi cabeza volviendo a su hobby de torturarme. Por favor, todos, te necesitamos. Sentí como mi fuerza se esfumó de mi cuerpo al escuchar aquello, y pronto creí que me desplomaría directo al suelo de rodillas, pero, no, de alguna manera, me mantuve erguido, aunque esa frase seguía escarbando profundo en mí. ¿Acaso, Liena, dijo eso? Me consulté confundido, para pronto volverme a cuestionar. Y ella dijo, todos. Me dije temeroso. Pronto miré con cierta perplejidad a mi hija, aún afectado por lo que escuché, y ella solo me devolvió una inocente y cristalina mirada, implorando mi permanencia a su lado. Verla así, poco a poco me convencí de que fue solo un desvarío mío, intentando encontrar alguna excusa para que pudiera quedarme, puesto a que no había forma de que Liena dijera tal cosa. Pronto sin previo aviso, la voz artificial de la tableta volvió a resonar atrayendo mi atención, con un pedido que solo mi niña haría. Todavía no me escuchaste darte la bienvenida, ni llamarte papá, mencionó el aparato tratando de borrar aquella frase que aún se dibujaba en mi mente. Siempre habrá otra oportunidad, dije a Liena, mientras sonreía anhelante de que realmente sucediera eso. Liena sonrió sutilmente como si creyera en mis palabras, pero estaba seguro que ella sabía que mentía, puesto pude notar un aire triste en esa expresión suya. Me dolió eso, pero no me quedaba otra opción más que irme, yo ya no quería arruinar a la familia. Tomando pie para ir hacia la puerta principal, pronto fui interrumpido por Liena quien, abrazándome, se ofreció a acompañarme hasta afuera. Quizás ese fue su intento más infantil, pero me dejó ver su ternura una vez más para conmigo. Liena abrió la puerta, y fue la primera en salir, mientras aún tenía una mirada triste y se aferraba a mí, intentando alargar mi presencia lo más que pudiera. No podía decir nada para reconfortarla, ya que, sinceramente dudo que hubiera algo que la alegrara bajo esta situación que se presentaba y que yo estaba causando. Saliendo por el umbral de la puerta, la noche nos volvió a recibir, mientras el aún encantador escenario armado por Lenny nos cobijaba. Liena me miró expectante esperando mi próxima acción, mientras apretaba con fuerza mi brazo. Miré, una vez más, la ornamentación de la celebración de mis padres, y no pude evitar sentir la espina, al saber que me perdería tan hermoso día. Soltando un ligero suspiro en reproche, pronto lo borré para mirar afectuosamente a Liena, quien con unas dulces palabras le dije, que felicitara a sus abuelos de mi parte, que se cuidara y fuese tan dulce como ahora. Besando su frente para pronto marcharme, todo parecía estar decidido para acabar con mi presencia, o así lo hubiese querido. Retomando. Liena, el llamado de una voluptuosa mujer, se hacía escuchar en la silenciosa noche frente al hogar Lowe, donde seguido de un cariñoso abrazo y un sentido perdón, aquella mujer mencionaba su culpa ante lo sucedido con anterioridad.
Perdón, cariño, soy muy despistada, por eso terminé causándote problemas. Mencionó en lamento, la rubia para con su niña, la cual repuso con amabilidad que el error fue compartido a base de gestos. Lincoln, quien se hallaba junto a aquella escena de madre e hija, no dejaba de verse perplejo y sorprendido por la inoportuna aparición de aquella mujer que, con su honesta inocencia y su gran figura, denotaban con facilidad de quién se trataba. Lenny. Se mencionó en su mente Lincoln sorprendido por la aparición de su hermana, pero pronto de manera inocente sus ojos se desviaron un poco de la escena de madre e hija, para descubrir la presencia no solo de ella, sino la de sus hijos y la de un enorme can, a unos cuantos metros, cerca de un gran vehículo rosado mirando todo. Viendo el gran número de condimentos que anunciaban por lejos un desastre, el albino propuso rápido su tan requerida huida. Aunque, antes de que pudiera tener la oportunidad de alejarse, fue tomado por unos delgados brazos que, entrelazándose por su cuello, lo guiaron a probar una vez más ese dulce sabor de lo prohibido. Un dulce beso embriagador le regaló Lenny a Lincoln, quien perplejo no supo cómo reaccionar al ser sorprendido por tal acto inesperado. La mirada de todos quedó expectantes y absortas ante aquel acto de amantes que sucedió frente al hogar familiar a escasos metros de ellos, y entre dos personajes inesperados. Lincoln, quien por un momento se vio atrapado en el deseo de aquel afecto, pronto pudo sentir un escalofrío recorrer su cuerpo, al sentir unas miradas expectantes que se clavaban en él. Ahora mismo sus hijos no eran los únicos presentes en el lugar. La aparición de un par de vehículos trajo consigo la llegada de sus padres y de sus hermanas, quienes absortos se hallaban mirando atento la exposición afectiva que se presentaba en el hogar familiar frente a ellos. El albino pedía, o mejor dicho rogaba, que no haya sido reconocido ante los ojos de su familia, mientras aún estaba besando a su hermana. Pero, pronto esa petición se iría a la basura, cuando al finalizar aquella muestra de afecto por parte de su hermana, se escuchó con suma claridad a Lenny decir con su inocente alegría, «Gracias Lincoln», y nuevamente el albino fue preso de un beso aún más pasional, al tiempo que su cabellera quedaba expuesta en un ligero descuido suyo, al perder su gorra. Todo el mundo quedó perplejo al ver aquella cabellera blanca surgir otra vez este día, y frente a una escena nada encantadora para las hermanas de aquel albino. Lincoln pudo sentir las miradas sedientas de sangre de la mayoría de sus hermanas, y, sin dudas, le recordaba situaciones pasadas y similares en su etapa de adolescente, donde la sensación de la muerte dándole palmadas y susurrándole que huyera aparecían como fiel consejera cada vez que una chica se le acercaba con buenas intenciones. Sin dudas, el miedo se dibujaba en su pecho frente a un palpitante y nervioso corazón que algo titubeante estaba al borde del colapso. Sintiendo los dulces labios de Lenny apartarse de los suyos con gentileza y delicadeza, Lincoln comprendía que era su momento de huir, aunque antes de esto, se aseguró de apartar con cuidado a su hermana, ya que, esta estaba al estar muy pegada a él, le impedía huir. Sin demoras, Lincoln tomó por la cintura a su hermana, para que ésta cediera con su abrazo, aunque al realizar tal acto, un dulce y embriagador gemido entonó la rubia, el cual la derivó a un sonrojo vergonzoso. Lincoln no supo qué cara poner al escuchar aquello de Lenny, y menos cuando vio una mirada tímida provenir de ella, que lo miraba avergonzada, mientras a la distancia era observado, como una presa a cazar, por un grupo de mujeres que gruñía de rabia. «Diablos». Esa frase llenó la mente del albino quien, en un estado de emoción mezclado con terror absoluto, no podía pensar con claridad. Pronto, con gran destreza y mayor cuidado, el albino colocó a Lenny en el suelo junto a su sonriente hija, dijo buenas noches, se inclinó, e ingresó velozmente al hogar cerrando la puerta tras suyo. Y todo esto mientras la noche y su silencio era destruido por los incesantes ladridos de un perro y por una fulminante y demandante frase. «Vuelve aquí», dijeron la mayoría de las mujeres y hermanas Lowood. La respiración algo agitada del albino delataba que su situación no era nada favorable, y el intenso golpeteo de la puerta principal se daba a revelar que su situación era aún peor. Sin saber si la puerta soportaría el choque de una estampida de mujeres furiosas buscando su cabeza, Lincoln se detuvo por simple curiosidad para saber qué tan jodido estaba. Y pronto, se llevó la sorpresa de que una vez en la vida, su hogar confabulaba a su favor, cuando el grito de una de sus hermanas anunciaba un inconveniente para ellas. La maldita puerta se atascó otra vez. Refunfuñó una Lynn colérica, quien al ser la más rápida se precipitó primero a la puerta principal. Lincoln, consciente del comentario de su hermana deportista, sonrió levemente, aunque al escuchar unas fuertes embestidas provenientes de la puerta principal a causa de su hermana, su sonrisa se desdibujó. «Deja de perder el tiempo y ve a cubrir la puerta trasera», mencionó una voz, que seguramente supuso el albino era de Lori. «No me digas qué hacer». Se oyó en crítica la voz de una Lynn molesta, quien solo buscaba abrirse paso por la puerta principal. A Lynn Loud Jr. Nada ni nadie le impide avanzar hacia adelante, mencionó la castaña, quien parecía pronto a arremeter contra la puerta principal, aunque, antes de siquiera poder hacerlo, un crujir y un quiebre se escuchó provenir del suelo. «Es en serio. Esta maldita casa se cae a pedazos. Maldita sea», dijo Lynn, quien, atascada en el suelo, tenía sus piernas enterradas en las tablas del hogar. La mayoría de las hermanas quedaron expectante por su accidentada situación mirándola. «No se queden allí, denme una mano», dijo Lynn irascible.
Una menos, dijeron las hermanas, que pronto se centraron en la puerta principal. Lo siento, pero ese no es el meollo del asunto en el que quiero estar atrapada, jejeje, dijo Luan sonriente mientras una Lin fruncía el ceño irritado. Los golpeteos en la puerta principal continuaban, y Lincoln, sabiendo bien que no tenía tiempo que perder, se apresuró para ir hacia su mejor salida, la puerta trasera. Aún así, por alguna razón, tenía un mal presentimiento al dirigirse a aquella endeble puerta, pero ignorando su intuición prosiguió con su escape. Atravesando en velocidad el comedor del hogar, Lincoln se abalanzó en dirección a la cocina. No le llevó ni un segundo al albino llegar hasta la puerta trasera, y tan pronto estuvo frente a esta, él le quitó el seguro, y sin cuidado la abrió de par en par bruscamente. Un golpe seco se escuchó de esta al golpear contra la pared, y pronto comenzó a cerrarse con lentitud, mientras el albino encaminaba su vida. Aunque, tan pronto el albino puso un solo pie fuera del hogar, dos pares de manos se abalanzaron hacia él, desde la oscuridad. Te tengo. Se escuchó decir de dos voces en sintonía mientras aquellas manos se acercaban a Lincoln. La preocupación llegó a Lincoln al verse envuelto en lo que parecía ser una emboscada. Intentando zafarse de su nueva situación, se giró presurosamente y buscó reingresar a su antiguo hogar. Esquivando la puerta trasera, que con su lento movimiento aún seguía en su lento cierre, Lincoln trataba de alejarse lo más que podía de aquellas manos, pero ya era demasiado tarde, estas habían logrado tomarlo de sus prendas prestadas. Mirando instintivamente hacia atrás, al ser retenido de escapar, el albino apreció a sus captoras, Lola y la lana. Se mencionó el albino nervioso, mientras sensaciones mezcladas le surgían, al encontrarse con las gemelas, otra vez y después de tanto tiempo. Hola Linky, dijo Lola con seriedad. Hola Lincoln, dijo Lana con recelo. Lincoln al oír, y al ver a las gemelas tan cerca, dejó de prestar atención a su situación, y bajó su guardia por un momento. Lola y Lana, al notar esto, ambas se aprovecharon de ello, y jalaron en conjunto de las prendas de su hermano mayor. Un gran tirón fue el que dieron ambas hermanas, que sorprendiendo hasta al mismo albino, logró que éste, sin cuidado, retrocediera hasta caer de bruces hacia atrás. Algo estrepitosa fue la caída de Lincoln, dado a que chocó y arrastró consigo la puerta trasera del hogar, la cual, ante tal brusquedad se cerró accidentalmente, mientras las prendas del albino aún eran jaladas desde afuera del hogar. Un fuerte golpe fue lo que se escuchó, seguido de un clic, y lo único que se podía apreciar luego, era a Lincoln en el suelo, sentado en el piso monocromático, con su espalda pegada a la puerta y al marco de esta, y con sus prendas muy tirantes. «¿Eso dolió?», dijo en un quejido Lincoln, para luego intentar frotar su cabeza adolorida, pero una sorpresa se llevó, al notar lo difícil que era levantar su brazo. Repuso el albino confuso, para luego con cautela mirar sus prendas tirantes que, aun siendo jaladas, eran las culpables de su limitada movilidad. «Estoy atascado», dijo Lincoln con un rostro pálido y una sonrisa nerviosa. «Parece que alguien ya no puede escapar, jeje», dijeron dos voces en simultáneo. Lincoln, al escuchar aquella frase, sin demoras comenzó a moverse frenéticamente, intentando zafarse de su situación. Era algo gracioso ver al albino moverse de manera tan errática, parecía un pez fuera del agua. Aún así, el albino no lograba imponerse con fuerza para escapar, él estaba incómodo y no podía ni levantarse, además, el suelo de la cocina estaba algo resbaloso y no lograba hacer pie en él. «Vamos, vamos», decía el albino en aliento, al tiempo que era ahorcado ligeramente por sus prendas. «Al fin te tengo en mis manos, Linky», dijo Lola, mientras jalaba las prendas de Lincoln, ahorcándolo sutilmente. «En tus manos», mencionó Lana mirando a Lola despectivamente. «Ya quisieras», reprochó la gemela a su hermana con un tono que no hizo más que aumentar la tensión entre ellas. «Mejor que esté en manos capaces que en unas toscas y repugnantes», dijo Lola molesta y con una sutil sonrisa. «¿Te lo estás buscando, princesita?», dijo Lana con una mirada molesta, siendo devuelta por Lola. Una pequeña riña comenzó a florecer entre las gemelas, mientras se mantenían fuertemente aferradas a las prendas del albino. «Veo que sigue todo igual», mencionó el albino para sí mismo con cierto halo de tristeza, para pronto despertarse con un golpe de la puerta trasera, causado de un tirón de ambas hermanas que, entre su propia disputa, parecían no medir su brusquedad. «Diablos», mencionó Lincoln con algo de dolor, mientras la disputa de las gemelas seguía. «Usa esos brazos de mecánica para algo, y sóstenlo bien», dijo Lola dando un tirón que derivó en un golpe para el albino. «Tú agarra bien su camiseta, y no quiero oírte llorar, si se te rompe una uña, ¿me oíste, princesita?», dijo Lana jalando la prenda de su hermano, derivando en otro golpe para este. Lincoln, frunciendo el ceño por los golpes recibidos en su cabeza, se agachó ligeramente intentando evitar algún otro posible, y, en cuanto lo hizo, se percató que sus prendas superiores habían subido hasta su pecho, deslizándose poco a poco con cada tirón de sus hermanas. Esto le dio una idea. «Solo espero que no esté muy frío», dijo el albino, para pronto escuchar un fuerte golpe provenir de la puerta principal. «Diablos»,
dijo Lincoln viendo cómo el peligro asomaba su imagen. Sin demoras, el albino rápido se deslizó de sus prendas hasta quedar con su torso completamente desnudo. El suelo está congelado, repuso el albino al sentir el frío suelo de la cocina con su espalda desnuda. Levantándose a toda prisa para irse, Lincoln antes se tomó un segundo para divisar a Lola y Lana tras la puerta. Ellas lo miraron perplejas, mientras aún tenían las prendas de este en mano. El albino las saludó y con una pequeña disculpa, en reverencia, se marchó en búsqueda de una salida. Es tu culpa, se dijeron Lana y Lola señalándose en reproche, mientras presionaban su dedo índice una contra la otra, al ver cómo su hermano escapaba. Pero, pronto evitando perder más el tiempo, ambas gemelas arremetieron contra la puerta trasera del hogar. Una patada dieron Lola y Lana a la endeble puerta que, luego de un crujir y un rechinar, se dio de su posición y se abrió sin más, permitiéndoles el paso a las gemelas. Lincoln, al escuchar un brusco resonar de la puerta trasera del hogar, supo que sus posibilidades de escapar estaban por el suelo. La puerta trasera ya no es una opción, repuso el albino en un momento de agitación mientras cruzaba el comedor y oía los pasos de Lola y Lana detrás suyo. Y la puerta principal es un suicidio, mencionó el albino siendo consciente de los golpes en esta. Ok, esto es malo, proponía el albino agitado y sin frenar su paso. Pero, pronto de manera desesperada, una solución llegó a este. El cuarto de mis padres, exclamó el albino. Una ventana da hacia el jardín, eso creo, repuso Lincoln con cierta duda. Al diablo, es lo único que tengo, repuso el albino intentando dirigirse hacia el cuarto de sus padres. Pero, tan pronto Lincoln puso un pie en la sala del hogar, la puerta principal cedió, y la silueta de la gran mayoría de las hermanas Lowell aparecieron abalanzándose hacia él. «Diablos», dijo Lincoln al ver a sus hermanas, mientras inocentemente esbozaba una sonrisa, una muy estúpida sonrisa, muy similar a la que ponía de niño, cuando cometía algún gran error. Cambiando su carrera drásticamente y de manera intuitiva e instintiva, Lincoln subió las escaleras del hogar, tratando de escapar de sus hermanas yendo hacia el segundo piso. Las mujeres Lowell al verlo no perdieron el tiempo y fueron tras él en una persecución de a todo nada por el albino. Lincoln, bajo esa situación tan estresante y sofocante, tuvo recuerdos de situaciones similares de niño, donde luego de haber intentado salirse con la suya y fallado, era perseguido, al igual que ahora, por sus hermanas. El albino no pudo evitar sonreír con cierta sorna hacia él mismo, al recordar la gran cantidad de veces que no logró escapar, y las pocas que logró refugiarse en su cuarto, de sus hermanas. Espera, mi cuarto, repuso para sí mismo Lincoln con una idea surgida de sus recuerdos. Mi cuarto tiene una ventana, se mencionó el albino para luego concluir con su resolución. Una salida, dijo en un susurro Lincoln. Al finalizar con su idea iluminada, el albino con sutileza miró por encima de su hombro y observó a todas sus hermanas. La mayoría de ellas, como se esperaba, estaban tras él en esa persecución hacia el segundo piso. Pero, Lisa, Lily y Lenny se hallaban en la puerta principal, observando el particular show que 7 hermanas y un hermano estaban exhibiendo en el hogar. Lincoln por un momento cruzó miradas con Lisa, y cierta sensación de extrañez percibió en la genio, al mirarla. Por alguna razón, Lincoln sintió que algo malo había sucedido, o sucedería, para que Lisa se viese incómoda. Pero, consciente de su situación, no pudo encontrar razonamiento para discutir su presentimiento. «Alto», dijo Lori, Luan y Luna, al tiempo que Lincoln giraba con gran destreza y se encaminaba hacia su cuarto. Las mujeres Lowell al ir en estampida y muy pegadas la una a las otras, se les dificultó girar como lo hizo el albino, y todas ellas terminaron por empujarse o chocarse al final de la escalera. Lincoln, aprovechando esto, tomó mayor distancia de ellas, y logró entrar con comodidad a su antiguo cuarto. Las voces de la mayoría de las mujeres Lowell se escucharon al instante, en cuanto el albino entró al cuarto. Muchas cosas dijeron las mujeres Lowell para intentar frenar al albino en su ida, pero nada evitó que éste siguiera con su plan. Mirando una vez a sus hermanas, Lincoln dejó entrenotar su deseo, y pronto sonriendo con calidez y tristeza, susurró con melancolía un lo siento y cerró la puerta. Un clic se escuchó provenir de la puerta blanca, luego de que ésta se cerrara, y eso denotó que el pestillo había sido puesto para bloquearla. La mayoría de las hermanas Lowell apenas oyeron aquel endeble sonido, se abalanzaron prontamente a la puerta blanca, en un intento por abrirse paso, pero sin importar cuánto lo intentaran, esta no flaqueó su resistencia como la puerta trasera o como la puerta principal. «Diablos», dijo Lori junto a la gran mayoría de sus hermanas, mientras golpeaba la puerta. «Diablos, ¿por qué?», contrapuso Luan. «Si está encerrado. O mejor dicho atrapado, jeje», dijo Luan sonriente e intentando retomar su humor. Algunas estuvieron a punto de estar de acuerdo con la humorista, hasta que Lana habló. «¿Acaso olvidan que su cuarto tiene una ventana, y que Lincoln a veces se iba en hurtadillas por allí?», dijo Lana alertando a todas. «Además, papá y mamá me pidieron que ensanchara la ventana para que haya más luz», concluyó Lana impulsando a sus hermanas a atacar la puerta. «Porque esta maldita puerta es tan resistente», dijo Luna molesta. «Literalmente, ¿cómo puede esta puerta ser más resistente que toda la casa?», dijo Lori enfurecida. «Porque yo la arreglé y la reforcé», dijo Lana buscando algún destornillador en su bolsillo. «¿Por qué diablos hiciste eso?», criticó Lola arremetiendo contra la puerta.
¿Por qué crees? Es el cuarto en que ninguno de los niños debe entrar, repuso Lana mientras lograba encontrar su destornillador. Háganse a un lado. Se escuchó decir al otro lado del pasillo del segundo piso. Todas las hermanas Loud con una expresión confusa se giraron ante aquel aviso, y una sorpresa se llevaron, cuando vieron a Lynn en posición de carrera. Esa puerta no me va a estorbar, repuso seriamente Lynn para comenzar una explosiva carrera hacia la puerta. Y ninguna de ustedes tampoco, perdedoras, finalizó Lynn pasando por sus hermanas hasta embestir la puerta. Casi sonó como un estallido la puerta, antes de abrirse de par en par dejando a la vista, para Lynn y compañía, al albino a un paso de escapar por la ventana. Lynn, dijo Lincoln perdiendo el equilibrio y cayendo hacia afuera. Lynn prontamente, al igual que todas sus hermanas, se trepó a la ventana para ver si su hermano estaba vivo, y una sorpresa se llevaron al ver que el albino había logrado aterrizar con gran habilidad, evitando el mayor daño posible. Un quejido soltó y pronto, sin demora, emprendió su escape, aunque no sin antes mirar hacia atrás, y dar un último vistazo a lo que dejaba atrás. Perdiéndose en la oscuridad de la noche, el albino desapareció sin más. Allí, va, otra vez, se mencionó Lynn en un susurro, y pronto se trepó a la ventana dispuesta a seguir a su hermano. Ni siquiera lo pienses, dijo Lori deteniendo a Lynn por su hombro. Suéltame, repuso la castaña desafiante. Un pequeño silencio desafiante se montó entre ambas hermanas, el cual parecía que pronto desembocaría en una situación más violenta, pero antes de que eso sucediera, Lori cedió su oposición. ¿Sabes qué, Lynn?, dijo Lori retirando su mano de la castaña. Ve, búscalo, intenta encontrarlo por ti misma, si es que puedes, propuso Lori. Yo no tengo tiempo para correr de un lado a otro, como una estúpida, repuso la rubia mientras apretaba su puño. Prefiero preguntarle a alguien que sepa más, dijo Lori dejando una frase en el aire mientras se retiraba por las escaleras con un estado irascible en su imagen. Todas las hermanas se vieron algo sorprendidas al ver cómo Lori se dio a una disputa de hermanas, mientras dejaba una frase algo confusa en el aire. Pero, pronto uniendo los puntos necesarios, las mujeres comprendieron todo. Lisa, se mencionaron en su mente las mujeres Loud, al recordar que la genio no mostró ninguna sorpresa al ver al albino, ni en el concierto, ni ahora. Ella sabe de él, concluyeron con sentida molestia varias de las mujeres y hermanas Loud. Sin perder más tiempo en el cuarto, todas las mujeres Loud se dispusieron a bajar hacia la sala de estar. Un semblante calmo se vislumbraba con falsedad en ellas, mientras avanzaban, pero en su interior se manejaba unas sensaciones nada gratas que quemaban bajo un halo de rabia y resentimiento mutuo. Ya estaba muy claro que nada iba a terminar bien esta noche para la familia Loud, una tormenta muy oscura se avecinaba y el sol estaba muy lejos de brillar para ellos. Algo lúgubre. A una considerable distancia de seguridad, un albino agitado y con el torso desnudo, frotaba sus brazos ante una fresca brisa nocturna, que lo acosaba, luego de haber terminado con una carrera algo turbulenta. Diablos, mencionaba Lincoln, mientras buscaba recuperar algo de calor en su cuerpo, al tiempo que repasaba la película de lo sucedido en el día de hoy. Un pequeño quejido en reproche para consigo mismo soltó el albino, para pronto, volver a frotar sus ya congelados brazos. Está bastante fresco, se dijo Lincoln aún pensante en lo vivido. Pronto, mirando en varias direcciones, para luego mirarse a sí mismo, el albino se percataba de que su imagen no se ajustaba a una acorde para el momento o para la sociedad. Espero que nadie me confunda con un exhibicionista, solo eso faltaría, ser denunciado y encerrado, mencionó el albino frunciendo el ceño, para luego mirar al cielo y dejar escapar un suspiro que fue algo visible gracias al ligero frío de la noche. Hoy, realmente, fue demasiado Loud, susurró Lincoln, consciente de todas las cosas que hizo y provocó en un solo día. ¿Cómo diablos se va a explicar todo eso?, repuso el albino como si hablara con alguien. Agachando la cabeza, rendido al recordar el suceso específico del beso y de la bofetada, Lincoln se sintió ensombrecido por su mala suerte. «¿Por qué soy tan estúpido?», dijo Lincoln al silencio nocturno sin esperar respuesta alguna, más que la de un grillo extraviado cerca suyo. Chasqueando su lengua, Lincoln pronto decidió retomar su caminata hacia su solitario hogar, mientras las penurias vividas y la fresca brisa nocturna seguían dándole un mal trago. Aunque, pronto, y sin ningún aviso, un vehículo de oscuro semblante y, quizás, de tétrica imagen se acercó para iluminarlo con sus luces altas, al tiempo que el sonido de su bocina chilló escabrosamente para él. El albino miró un momento hacia atrás y dijo claramente: «No doy ese tipo de servicio, amigo», dijo Lincoln para seguir con su caminata. «Puede que esté semidesnudo, pero no es porque busque algo de diversión», mencionó con cierta vergüenza el albino, al darse cuenta de la estupidez que estaba diciendo. «Y, déjame decirte que, tampoco juego para ese equipo, ¿me entiendes?», repuso Lincoln. El dueño del vehículo que recibió el mensaje claro del albino, en vez de rendirse, prefirió seguir con su acercamiento, aunque esta vez prefirió acoplar su velocidad a la del único transeúnte de blanquecina cabellera que tenía cerca, y sin más nuevamente la bocina sonó, aunque de manera más sutil esta vez. Lincoln, viendo que su comentario fue ignorado, y que, además, ahora tenía a la par suya aquel vehículo de semblante poco agraciado, comenzó a sentir algo de molestia, pero evitando que un incidente pasara a mayores, siguió con un sutil rechazo.
En serio, amigo, no estoy en ese rubro, así que, ahórrate la situación incómoda, y ve por otro u otra según tu gusto, no soy de juzgar, no soy quien. Lo último lo murmuró el albino, ya que, recordó sus interacciones amorosas y sexuales con sus hermanas. El mensaje del albino nuevamente se escuchó, pero el propietario de aquel vehículo, siguió con su acercamiento ignorando lo dicho por Lincoln, para nuevamente sonar su bocina. Ya te dije, largo, tuve un día complicado que me dejó como me ves, y no estoy para esta clase de mierda. Repuso Lincoln ya sin esconder su molestia por la situación, pero el conductor del oscuro vehículo siguió con su insistencia. Ya harto por lo de aquel individuo, Lincoln se aproximó al vehículo para tener una charla cara a cara con aquel sujeto, pero al llegar al rodado notó en este unos vidrios polarizados que no permitían ver su interior. Un secuestrador, mencionó el albino con cierta gracia, sin importarle un poco aquella suposición algo exagerada, surgida quizás por el estrés de lo vivido. Lincoln dio unos ligeros golpes a la ventana del vehículo buscando llamar a su dueño y darle una charla, reprimenda o paliza, dependiendo de lo que demandara la situación. Pronto, sin demoras, el oscurecido vidrio descendió, permitiéndole al albino por fin encarar a su acosador conductor, pero antes de que Lincoln dijese algo, el dueño del rodado habló primero. He tenido, por momentos, la fantasía de secuestrar a alguien, pero lo he dejado, solo como un anhelo oculto, mencionó una voz algo apagada, que sin preocupación se mostraba sincera en su respuesta con su sombrío tono. ¿Te gustaría un aventón?, mencionó con soltura la voz dueña de aquel vehículo, mientras abría la puerta del rodado de par en par como invitación. Lincoln, viendo quién era el dueño del escabroso rodado que lo acosó, no pudo evitar verse nervioso, perplejo, incómodo, preocupado y aterrado, al saber de quién se trataba. Bueno, me enseñaron a no subirme al vehículo de algún desconocido, así que, tendré que rechazar tu invitación, mencionaba el albino, para pronto ser jalado hacia el interior del rodado. Por favor, insisto, propuso la voz monótona. Lincoln, con su cabeza sobre las piernas de la conductora, se quedó mirando un tanto paralizado sin saber cómo reaccionar a lo que se podría llamarse ahora un secuestro. Y respondiendo sobre lo mencionado antes, sobre mi gusto de otros u otras, quizás quieras averiguarlo de primeras manos, dijo con cierto coqueteo aquella voz fría mientras pasaba sus dedos por el torso del albino, ocasionándole a este un ligero escalofrío. Por cierto, déjame decir que me fascinó cuando mencionaste que no tienes derecho a juzgar sobre los intereses amorosos de uno. Realmente puedo sentir tus pecados y deseos aflorar como la oscuridad de la noche sin luz. Sin dudas, eres interesante, dijo la voz para que luego con sus manos tomar el volante y comenzar su recorrido nocturno por las desoladas calles. En el hogar Loud, un ambiente frío e incómodo se presentaba en la sala del hogar familiar, donde todos los Loud, reunidos y en silencio, permanecían expectantes ante lo que uno podía percibir era la última reunión familiar. Miradas, que iban de rabia, de celo y recelo, se vislumbraban y se entrecruzaban en el grupo familiar, perteneciente a las hermanas Loud, quienes, aún influenciadas por todo lo sucedido, dejaban notar un aire agresivo entre ellas. Y en especial, al recordar aquel hecho que vieron, en donde un acto demasiado anhelado por ellas, y del cual solamente fueron testigos, y donde Lenny fue autora, no se les permitía borrar la frustración, y la rabia que las invadía en cada ápice de su ser. Se podía percibir que, frente a aquella escena contemplada por las hermanas Loud, más a la nueva partida del albino, un límite terminó por transgredirse dejando en jaque y al borde del colapso la situación familiar y a su pequeña tregua de hermanas. Ahora, el acto fingido e intento de cordialidad entre ellas, que por el bien de la familia y de sus hijos entablaron, en un último engaño para mantener la relación familiar, se hallaba en un punto crítico, a punto de ser desechado, ya que, un impulso que derivaba del deseo de desahogarse, de desquitarse y de confrontarse, pedía por acabar con toda esa falsa relación. Hostilidad era la definición en lo que se reflejaba, ahora, en los ojos de la mayoría de las hermanas, los cuales, cargados con ese dolor interno, propio y compartido que era el amor y la soledad de los años y de lo sucedido, las enseguecían de cometer el daño y la acción, que una vez alguien dio todo por frenar. Los niños Loud, ajenos a una disputa que no les correspondía, podían sentir la desagradable situación que se avecinaba, cuando apreciaban las miradas poco gratas de sus madres. Las consultas y las dudas que tenían y que acarreaban, por los hechos particulares sucedido en los días recientes, quedaron de lado, ya que, los niños comprendieron que mediante la situación que se encontraban, esas preguntas solo conllevarían a aumentar la tensión familiar. Sintiendo como una sensación de malestar crecía en ellos, bajo la tutela de la preocupación y el temor de lo que veían y apreciaban, los niños Loud terminaron por percatarse de que esta noche, posiblemente sería la última para ellos estando juntos. Tú sabías de él, una frase cargada de sospecha rompió con el silencio de la reunión familiar, atrayendo las miradas, para pronto derivarlas a quien se consideraba la causante de la aparición del albino. Una a una las miradas, que aparecían expectantes a lo que sucedía en la sala del hogar, sin demora fueron hacia la mujer de baja estatura y de porte intelectual, que impasible se mantenía ajena a los sentimientos que compartían sus hermanas mayores sobre lo sucedido.
Respóndeme, Lisa, propuso nuevamente la voz fríamente. Aquella frase no halló respuesta, puesto Lisa consideró y supo que, bajo las circunstancias, no había necesidad de responderla, ya que, ante lo sucedido todo estaba claro. Dando una vaga mirada a quien soltó aquella frase, Lisa solo suspiró y luego se dispuso a acercarse hasta su sobrina mayor Lyra. ¿Tú sabías de él?, insistió nuevamente la voz de Lori a Lisa, aunque esta vez con una molestia evidente, al ver cómo la genio había pasado de ella. Lisa, nuevamente evitó responder, puesto en su mente la prioridad estaba en derivar el cuidado de su niña a su sobrina mayor, ya que, ella consciente de lo que estaba por suceder, quería priorizar el cuidado de su hija. Lulu, Lyra te estará cuidando, así que, no le causes acciones contraproducentes, escúchala y compórtate, ¿entendido?, dijo Lisa para luego sonreír a su niña y frotar su mejilla cariñosamente. Por favor, Lyra, hazme el favor de brindar asistencia a mi niña, dijo Lisa a su sobrina, que sin oposición aceptó la responsabilidad. Lyra, consciente, al igual que la mayoría de los niños, de que algo no muy agradable iba a suceder, no pudo evitar mirar a su tía queriendo encontrar alivio y una respuesta alentadora. Lamentablemente, la sonrisa poco fiable de su tía no supuso ser la imagen de calma que ella buscaba, pero, aún así, en el fondo la castaña agradeció ese gesto de su tía, para darle alivio tanto a ella como a Lulu, quien pese a ser una pequeña infante se mostraba inquieta, parecía ser que ella también percibía el mal ambiente en la familia. Lyra, te recomendaría que salieras afuera, con el resto de las jóvenes unidades familiares, a tomar algo de oxígeno, ya que, considero que la falta de este mismo aquí dentro, es muy factible la posibilidad de que alguna desagradable alucinación se manifieste frente suyo, y creo, que no sería lo ideal para ustedes apreciar eso con sus jóvenes mentes, mencionó Lisa en un intento de persuadir a sus sobrinos, al tiempo que Lilia sentía y los patriarcas se deprimían. Pronto antes de que los jóvenes tomaran acción de lo que mencionó la genio, la impaciencia llegó cargada de rabia. Deja de ignorar la maldita pregunta, tú sabías de él, ¿verdad? Responde, dijo una Lin, quien colérica avanzó directamente hacia la genio luego de que ésta siguiera ignorando a la pregunta de Lori. La deportista tomó por sus ropas a la genio, agarrándola de manera prepotente y amenazante, mientras controlaba sus ganas de llorar frente a su frustración. Los niños perplejos al igual que los patriarcas quedaron congelados, por la abrupta escena que se vio frente a ellos. Mamá, dijo Lucky frágilmente e instintivamente, al ver cómo su madre tomaba de manera agresiva a su tía Lisa. Una mirada rápida le dio Lin a su hija con sus ojos aún impregnados en rabia, y con esto logró que su niña guardara silencio, intimidada e inhibida por su expresión. Tú siempre supiste de él, ¿verdad? Mencionaba no solo en voz alta, sino ya en un grito molesto la deportista, quien ya había vuelto a mirar con suma atención a su hermana la genio, esperando su respuesta. Lisa, presa en un fuerte agarre, no mostró reacción, ni miedo, y ni se molestó en aclarar algo que de por sí salía a relucir por sí mismo, ella solo continuó con su pedido para los niños del hogar, ya que era lo prioritario de momento. Ya ven, se los dije, la falta de oxígeno causa alucinaciones, ahora, por favor, pueden retirarse, niños, dijo impasible la genio mirando a Lily, quien comprendiendo el pedido de Lisa, tomó del hombro a Lyra y la acompañó junto al resto de los niños hacia afuera, donde, si la suerte estaba de su lado, no escucharían una desagradable discusión. Aún así, mientras la rubia llevaba a sus sobrinos hacia afuera, muy dentro de ella el deseo de defender a su hermana genio y compañera de cuarto en sus días de infancia y adolescencia, pedía a gritos hacerlo. Pero, comprendiendo que los niños la necesitaban más, Lily se enfocó en ellos y en proteger su inocente presencia de la estupidez de sus hermanas mayores. Fingiendo una sonrisa que por lo menos les diera calma y tranquilidad a sus sobrinos, Lily jugó al acto de la ignorancia, mientras los llevaba lejos de la disputa familiar. ¿Quieres contestar la maldita pregunta? La deportista, aún furiosa, siguió en busca de una respuesta, mientras los menores del hogar se retiraban dubitativamente de la sala. Pronto de entre las expectantes hermanas, que esperaban una respuesta clara de la genio, un comentario se escuchó, dejando notar la altanería y la ligera arrogancia propia de una rubia mujer. Tan vulgar como siempre, no me sorprende que él se haya marchado, sabiendo que actúa así, dejando escapar un tenue suspiro, para luego acariciar su mejilla en un porte muy cuidadoso, Lola prosiguió en su comentario. Todavía tiene esa horrible personalidad, mencionó Lola con desagrado sin poder evitarlo, al ver a la deportista en su comportamiento agresivo-abusivo. Lin, que percibió el comentario de su hermana menor, se propuso el responderle, pero antes de siquiera poder armar una frase, Lana habló. No menos que la tuya, hermana, o te olvidas tu forma de chantajear e intimidar a las personas. Repuso Lana a su hermana gemela en crítica a su hipocresía. Querida, yo no chantajeo ni intimido a nadie, solo les dejo saber que les conviene, dijo Lola mientras miraba sus manos muy cuidadas. Sí, claro, y casualmente todo es a tu favor, dijo Lana con una expresión burlista que sacó de quicio a su gemela, la cual ya se podía notar su deseo de entrar en una riña familiar. Literalmente, no han cambiado nada, siguen comportándose de manera desagradable, mencionó Lori frotando su sien y viendo, como para ella, sus hermanas mantenían ese comportamiento tan poco maduro y similar al de cómo eran de niñas. Desagradable. Mira quién tuvo que hablar, cuestionó Luna tomando por sorpresa a su hermana mayor.
Tú de todas, eres de las que menos tiene derecho a hablar, repuso Luna. ¿O ya olvidaste lo que hiciste, al embriagarte para asaltarlo cuando él dormía? Dijo la rockera mirando con rabia a su hermana mayor. Siempre actuando tan correcta y profesando toda tu mierda, cuando tú Lori, solo necesitas una botella para abrir tus piernas y tirar todo tu patético acto de señorita, perfecta. Dijo Luna, ruborizando a su hermana por rabia y vergüenza de lo que expuso. Lori, quien estaba a punto de contestarle a su hermana menor por su comentario, pronto fue distraída por una risa molesta. Jejejeje, el burro hablando de orejas, ¿verdad? Mencionó Luan atrayendo la atención de Luna. ¿Acaso se te olvidó que hiciste lo mismo? Ambas son iguales en lo que respecta a indecencia y alcohol. Repuso Luan. Oh, habló la persona con el sentido del humor más aberrante de todos y que era despreciada gracias a ello, al tal grado que su propia familia la encerraba todos los 1 de abril. Repuso Lori. Y de ser decente, me habla la persona que humillaba a su propia familia para su propia y enfermiza satisfacción, y solo porque ella lo creía gracioso. Completaba Lori en rabia y ya sin contenerse. Tú no tienes sentido del humor, Lori, arremetió apuntando a su hermana Luan. Como si la mierda que hicieras fuese humor, ¿en qué maldito mundo humillar y joderse a tu familia es gracioso? Dientona fanática de malos chistes. Atacó Luna. Mientras una riña donde las mayores del hogar se apuntaban y recriminaban varias cosas, Lucky se acercaba hasta donde estaba Lisa y Lynn. ¿Por qué no dejas de actuar de manera tan abusiva y la sueltas? Repuso sin ánimos Lucky a Lynn, mientras todo parecía irse al diablo tras suyo, dados a los empujones que se apreciaban de las mayores. Pero, mira quién tenemos aquí, a la duquesa de la oscuridad, la pequeña mosquita muerta que solo sabe actuar con lástima para llevarse lo que uno más quiere, repuso Lynn hacia su hermana menor, al tiempo que soltaba a Lisa. Suspiró, ¿aún sigues con eso, Lynn? Dijo molesta Lucky. Oh, por supuesto, que sigo con eso, ¿acaso crees que lo que sucedió entre nosotras terminó? No luego de que me lo arrebataras. Repuso Lynn resentida, mientras se ponía frente a frente ante la gótica, quien sin inmutarse se mantuvo en su sitio. Para arrebatarte algo, primero debe ser tuyo, y eso es algo que tranquilamente puedo decir que nunca lo fue, Lynn. Mencionó Lucky. Suspiró, ¿y en serio dices que te lo arrebate, cuando realmente? Dijo Lucky con una expresión bastante intimidante. Vete a diablo, Lucky. Mencionó irascible la deportista. Sabes muy bien que él me prefiere a mí, mencionó Lynn nuevamente apuntándose a sí misma recalcando su frase. Suspiró, sí, seguro, mencionó la gótica irónicamente enardeciendo aún más a la deportista. Aquel comentario que Lynn soltó no pasó desapercibido para el resto de las hermanas, quienes muy atentas tomaron nota para debatirlo. ¿Qué te prefiere a ti? Oh, cariño, los monos pueden soñar tan alto a veces, él ni siquiera debe tenerte en cuenta. Repuso Lola al captar lo que dijo la deportista. El hiriente comentario de la rubia atrajo a una irritada Lynn a una nueva discusión, quien apartando a Lucky se encaminó en ir directo hacia la glamorosa gemela. Si tu atractivo no es, ni por asomo una pizca del mío, dijo Lola contorneando su cuerpo con ambas manos y detallando su pecho, lugar que remarcó por ser un lugar donde su hermana carecía de desarrollo. ¿Qué fue lo que dijiste? Repuso Lynn, ya frente a la gemela. Te reto a que lo repitas, mencionó Lynn, presionando su dedo en pecho de Lola, mientras una pelea por saber quién era la preferida surgía. Duele escuchar la verdad, ¿no es cierto, cerebro de músculo? Mencionó Lola arremetiendo nuevamente con una sonrisa sádica, al tiempo que apartó la mano de su hermana mayor con agresividad. Y no me toques, estás muy lejos de tener tal derecho, solo él puede. Repuso la gemela sonriendo nuevamente y provocando aún más rabia en su hermana. Pronto sorpresivamente intervino la humorista de la familia. ¿Acaso dijeron ser las preferidas? Jejejeje, ustedes sí que saben contar chistes enfermizos, jejeje, realmente tienen un don para decir ridiculeces que asusta, jejeje. Dijo Luan tomándoles el pelo a ambas hermanas. Dudo que un Barbie con personalidad de tiburón o una mujer bastante masculina puedan ser las preferidas. Dijo Luan burlista. En cambio, si hablamos de mí, mencionó Luan para pronto ser interrumpida. Una fábrica de contar malos chistes, por supuesto serías la última opción para él, mencionó Luna completando la frase de su hermana menor. Mira Luna, a esa botella seguro le interesa tu opinión, porque no vas y la tomas, y lo digo literalmente, por supuesto. Mencionó Luan molesta para pronto tener una guerra de miradas con la rockera. Literalmente, ¿en serio creen que pueden ser las preferidas? Repuso Lori integrándose a la disputa. Por sobre ti cualquiera lo sería. Respondió Lana. Porque no vas a revolcarte en el lodo como en los viejos tiempos, Lana, y convives con los sapos, quizás allí encuentres realmente a alguien que le gustes por como eres. Dijo Lori molesta para luego recordar aquel hecho de sospecha. Y quiero saber la verdad, de por qué Lizzie dijo papá. Repuso colérica Lori. Ya te lo dije, y no pienso repetirlo. Repuso Lana. Sí, qué conveniente, dijo papá por un sueño, intervino Luna. ¿Por qué no dices la maldita verdad? Mencionó la rockera. Le contaste la verdad, ¿no es cierto? Dijo Luna apuntando a su hermana con el dedo. No dije ni una palabra, así que, deja de acusarme y de apuntarme con tu dedo, antes de que haga que te retires de la música, repuso Lana, dispuesta a ensuciarse las manos si la situación lo requería. Váyanse al diablo todas. Repuso Lynn yendo a la vulgaridad.
Al menos, cuando estuvo conmigo no fue por lástima. Mencionó Lin mirando a Luan. O ebria. Propuso la deportista mirando a Luna y Lori. Lástima. Dijo la comediante molesta. Ebria. Mencionaron Lori y Luna furiosas. Conociéndote seguro lo obligaste, o lo forzaste. Murmuró Lucky. Tu maldito engendro, dijo Lina la gótica. Nunca creí que estaría de acuerdo con ella, jeje, dijo Lola refiriéndose a Lucky mientras reía ligeramente. No sé por qué te ríes, cuando seguramente contigo fue igual, dijo Lana provocando que su hermana gemela dejara de reír para fruncir el ceño molesta. Oh, y seguro tú, estabas incluida en lo de lástima, ¿verdad? Mencionó Lola molesta a su gemela, quien no tardó en enojarse. Repítelo, se dijeron al mismo tiempo las gemelas mirándose de manera intimidante, para pronto jalarse del cabello. Cada frase entre la discusión de las mujeres Loud poco a poco se volvían más hirientes yendo a lo personal y atacando lo que se podría considerar una debilidad o un defecto de ellas. Pero, de entre ese grupo de hermanas una que no tenía intención de lastimar a sus hermanas, sino todo lo contrario de frenarlas, intentaba calmar la situación. Chicas, cálmense, no peleen, dijo Lenny preocupada y aterrada por la situación que podrían estar escuchando los niños de la familia. La rubia y segunda mayor de las hermanas, era la segunda que no se hallaba inmersa en una guerra pasional por su hermano. Desentendida de la disputa, Lenny solo era espectadora de cómo la relación de hermanas se hacía añicos hasta seguramente no quedar nada más que resentimiento y dolor. Chicas, por favor, tratemos de calmarnos, ¿qué tal? Unos fripies, yo invito, tratando de frenar la pelea de sus hermanas, Lenny proponía lo primero que se le ocurría. Sí. ¿Les parece bien, para toda la familia? Eso seguro ayudará a que nos calmemos un poco y veamos las cosas más claras, mencionaba Lenny, intentando controlar algo que no tenía control. Vamos chicas, somos hermanas, y hoy es el aniversario de nuestros padres, tratemos de llevarnos bien por ellos, dijo Lenny, mirando a sus padres quienes, apartados de todo, aguantaban el dolor de ver a sus hijas discutir. ¿Quieres callarte, Lenny? Dijo Lori frotando su sien. Literalmente siempre te equivocas, y eso es tan malditamente molesto. Mencionaba la mayor de las hermanas mientras se acercaba a Lenny. Hoy no es su aniversario, es mañana, ¿cuántas veces uno debe repetírtelo? Y ya hiciste que la sorpresa terminara por el suelo otra vez. Finalizaba Lori enmudeciendo a Lenny. Odio tu cabeza llena de aire, lo torpe que eres, y encima de eso. Repuso la hermana mayor, mientras bajaba el tono de su voz. Tuve que verte con él, se mordió el labio en frustración y rabia Lori, al recordar aquella escena de su hermano y Lenny. Lenny sintió un nudo en su garganta y un gran deseo de llorar, al ver cómo Lori le respondía y le recriminaba de manera tan hiriente y agresiva. Angustiada por esto, la rubia no pudo evitar mirar al resto de sus hermanas en busca de consuelo, pero tan pronto las observó, Lenny vio como la mayoría de ellas, también mostraban una mirada molesta y resentida para con ella. Tanto cambiamos, dijo suavemente Lenny. Realmente tanto, como para ya ni siquiera vernos como hermanas, mencionó Lenny mientras permanecía cabizbajo por el lamentable presente familiar. Pronto, tocándose ligeramente sus labios, los cuales aún sentían el dulzor de aquel gesto compartido, la rubia no pudo evitar traer la imagen y el recuerdo de su amable y querido hermano menor. Realmente cada día, te necesitamos más, se mencionó la rubia en un tenue susurro. Sin ti la familia ha quedado irreconocible, dijo Lenny para luego soltar un suspiro de reproche. Realmente, soy muy tonta, ¿cómo puedo seguir diciendo que somos una familia, cuando tú aún te encuentras ausente, y sufriendo solo? Murmuró Lenny mirando su mano y a un tenue resplandor que la adornaba. Realmente quiero que podamos solucionar todo, y volvamos a ser lo que una vez fuimos, se mencionó la rubia mientras entrecruzaba sus dedos esperanzada. Pero, pronto fue sorprendida por una desagradable y terrible frase. Tu relación con él, y tu hijo es un error. Lily, quien se hallaba guiando a los niños a salir del hogar familiar, todavía lograba escuchar la riña de sus hermanas en la sala principal. Por fortuna, aquella discusión familiar, aún audible, resultaba poco clara de entender por el alboroto en conjunto de las hermanas. Era un alivio para Lily esto, ya que, de esta manera sus sobrinos no escucharían aquella disputa familiar. Abriendo la puerta como el último eslabón para salir del hogar, Lily les pedía a sus sobrinos que salieran, mientras mantenía una sonrisa para calmarlos y quitarles la idea de la pelea familiar. Todo parecía de alguna manera marchar decentemente bien, pese a la situación, o por lo menos, así lo creía Lily, hasta que, una única frase, tan clara como el cristal, y tan hiriente, como un corte profundo, se escuchó en un único e inoportuno momento. Tu hijo es un error. La menor sintió una helada sensación recorrer su cuerpo, al escuchar aquella frase ser dicha, y pronto una profunda rabia golpeó su pecho al percatarse, de quiénes fueron las autoras de tan viles palabras. Apretando su puño para contener su rabia, Lily pronto buscó comprobar si sus sobrinos habían escuchado aquella frase, y al verlos, lo supo. Ellos lo escucharon, se mencionó en su mente la rubia, mientras contemplaba las expresiones confusas y en desconcierto de sus sobrinos. Lily no sabía cómo reaccionar en ese momento, su mente había quedado en blanco, mientras miraba a los niños en desconcierto.
Aunque, pronto, al ver cómo, una a una, las miradas de los niños se dirigían a ella, en busca de un alivio personal, la rubia no pudo evitar plasmar en su mente un creciente odio interno hacia sus hermanas, por lo que aprecio de ellos. La más joven de las hermanas Lowell, en la mirada de la mayoría de los niños, pudo observar la tristeza y el dolor que los afligía por lo antes mencionado. Pero, también, pudo ver una frase, una consulta que, instintivamente apareció en los niños, y que por temor no se atrevieron a realizar, pero que se ilustró con claridad en sus ojos. Dijeron, que nosotros fuimos un error. ¿Acaso, nosotros, lo somos? Un dolor punzante atravesó el pecho de Lily, al ver cómo sus sobrinos fueron heridos por la estupidez de sus madres. Mordiendo su lengua para contener esa rabia interna que la obligaría a lo peor, la joven se contuvo y trató de mantenerse serena por sus queridos sobrinos. Aguarden un momento niños, voy a calmar las cosas, si no dudo que algún vecino pueda dormir, jejeje, propuso con una sonrisa demasiado falsa la rubia en un intento de despejar la mente de sus sobrinos. Pronto cerrando la puerta con un brusco azote inconsciente, Lily expuso la rabia y el dolor de ser testigo de lo dicho frente a los niños. Siguen siendo las mismas idiotas, de siempre, dijo la rubia en un susurro mientras se dirigía a la sala principal con sus ojos humedecidos.